Los procesos biológicos de la naturaleza. Los procesos biológicos son las actividades que ocurren dentro de los organismos vivos, desde el nivel molecular hasta el nivel de ecosistema. Estas actividades son esenciales para la vida y mantienen el equilibrio de los ecosistemas. Algunos ejemplos de estos procesos incluyen fotosíntesis. Las plantas y otros organismos fotosintéticos utilizan la energía del sol, el agua y el dióxido de carbono para producir su propio alimento, glucosa y oxígeno. Este proceso es crucial para la vida en la Tierra, ya que proporciona la base de la cadena alimentaria y libera oxígeno a la atmósfera. Respiración. Todos los organismos vivos, incluyendo plantas y animales, necesitan energía para realizar sus funciones vitales. La respiración celular es el proceso por el cual las células descomponen la glucosa y liberan energía en forma de ATP. Este proceso también produce dióxido de carbono como subproducto. Reproducción. La reproducción permite que los organismos vivos se multipliquen y transmitan su información genética a las siguientes generaciones. Existen diferentes tipos de reproducción, como la reproducción sexual y la reproducción asexual. Crecimiento y desarrollo. Los organismos vivos crecen y se desarrollan a lo largo de su vida. Este proceso involucra la producción de nuevas células, el aumento de tamaño y la especialización de las células para realizar funciones específicas. Nutrición. Los organismos vivos necesitan obtener nutrientes del medio ambiente para crecer y desarrollarse. Algunos organismos, como las plantas, pueden producir sus propios nutrientes a través de la fotosíntesis. Otros organismos, como los animales, necesitan consumir otros organismos para obtener nutrientes. Excreción. Los organismos vivos producen productos de desecho metabólico como resultado de sus funciones vitales. La excreción es el proceso por el cual estos productos de desecho son eliminados del cuerpo. Homeostasis. Los organismos vivos necesitan mantener un ambiente interno estable, incluso cuando el entorno externo cambia. La homeostasis es el proceso por el cual los organismos mantienen un equilibrio interno, como la temperatura corporal, el nivel de glucosa en sangre y el pH. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos procesos biológicos que ocurren en la naturaleza. Estos procesos son complejos e interconectados, y son esenciales para la vida en la Tierra. ¿Cómo funcionan los procesos biológicos en diferentes ecosistemas? Los procesos biológicos funcionan de manera diferente en cada ecosistema, adaptándose a las condiciones únicas de cada lugar. Aquí te presento algunos ejemplos. Fotosíntesis. En ecosistemas acuáticos, como los océanos, la fotosíntesis la realizan principalmente algas y fitoplancton, que flotan en la superficie y aprovechan la luz solar. En ecosistemas terrestres, las plantas terrestres son las principales responsables de la fotosíntesis, adaptándose a diferentes niveles de luz, humedad y temperatura. Descomposición. En bosques, los hongos y bacterias descomponen la materia orgánica como hojas y troncos de árboles, proporcionando nutrientes al suelo. En ecosistemas acuáticos, la descomposición es realizada por bacterias y otros microorganismos, que también juegan un papel importante en el ciclo de nutrientes. Cadena alimentaria. Los ecosistemas terrestres tienen cadenas alimentarias complejas con herbívoros, carnívoros y omnívoros. En los ecosistemas acuáticos, la cadena alimentaria comienza con el fitoplancton, que es consumido por zooplancton y luego por peces y otros animales marinos. Ciclos de nutrientes. Los ciclos de nutrientes, como el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno, funcionan de manera diferente en cada ecosistema. En los ecosistemas terrestres, los nutrientes se almacenan en el suelo y son liberados por la descomposición. En los ecosistemas acuáticos, los nutrientes se transportan por las corrientes marinas y se distribuyen de manera más uniforme. Algunos ejemplos específicos. Bosques. Los bosques son ecosistemas con alta biodiversidad, donde la descomposición de la materia orgánica es muy importante para el ciclo de nutrientes. Las plantas se adaptan a la sombra y compiten por la luz solar. Arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son ecosistemas marinos que dependen de la fotosíntesis de las algas que viven en los corales. La descomposición de la materia orgánica es realizada por bacterias y otros microorganismos. Desiertos. Los desiertos son ecosistemas con poca agua y temperaturas extremas. Las plantas se adaptan a la sequía y almacenan agua en sus tejidos. La descomposición es lenta debido a la falta de humedad. En resumen, los procesos biológicos se adaptan a las condiciones específicas de cada ecosistema, creando una gran variedad de vida en nuestro planeta. La comprensión de cómo funcionan estos procesos es fundamental para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. ¿Qué procesos biológicos son comunes a todos los ecosistemas? Aunque los ecosistemas son muy diversos y tienen sus propias características,
Existen algunos procesos biológicos que son fundamentales y comunes a todos. Fotosíntesis es la base de la vida en la Tierra. Aunque las plantas terrestres son la imagen más común, la fotosíntesis también la realizan algas en el agua y otros organismos, como algunas bacterias. La fotosíntesis captura la energía del sol y la convierte en energía química, azúcares, liberando oxígeno, respiración celular. Todos los organismos vivos, desde bacterias hasta animales, necesitan energía para vivir. La respiración celular es el proceso inverso a la fotosíntesis, donde se descomponen los azúcares y se libera energía para las funciones vitales. Se consume oxígeno y se libera dióxido de carbono como subproducto. Descomposición. La descomposición es esencial para reciclar la materia orgánica. Los descomponedores, bacterias, hongos, entre otros, descomponen los organismos muertos, liberando nutrientes para que sean reutilizados por otros seres vivos. Ciclos de nutrientes. Los elementos esenciales para la vida, como el carbono, nitrógeno, fósforo y agua, se reciclan continuamente en la naturaleza a través de ciclos biogeoquímicos. Aunque su funcionamiento varía en cada ecosistema, la esencia de estos ciclos es la misma en todos. Reproducción. La reproducción es la capacidad de los organismos vivos para crear nuevos individuos. La reproducción es crucial para la supervivencia de las especies y la biodiversidad. Estos procesos son como las piezas de un rompecabezas que se encajan en diferentes formas y complejidades en cada ecosistema, pero sin los cuales la vida en la Tierra no sería posible. ¿Cómo se interconectan estos procesos? Los procesos biológicos que mencionamos están intrínsecamente conectados, formando una red compleja que sostiene la vida en la Tierra. Aquí te presento algunos ejemplos de cómo se interconectan. Fotosíntesis y respiración. La fotosíntesis produce oxígeno que es utilizado en la respiración celular. A su vez, la respiración celular libera dióxido de carbono que es utilizado en la fotosíntesis. Es un ciclo continuo que intercambia energía y gases. Descomposición y ciclos de nutrientes. La descomposición libera nutrientes del material orgánico muerto, haciendo que estos nutrientes estén disponibles para las plantas y otros organismos. Los nutrientes son luego incorporados a la biomasa y finalmente regresan al suelo a través de la descomposición. Fotosíntesis y cadenas alimentarias. La fotosíntesis es la base de las cadenas alimentarias. Las plantas producen alimento, azúcares, que son consumidos por los herbívoros, que a su vez son consumidos por los carnívoros. La energía y los nutrientes se transfieren a través de la cadena alimentaria. Reproducción y evolución. La reproducción permite que los organismos vivos transmitan sus genes a las siguientes generaciones. Las variaciones genéticas dentro de las poblaciones permiten la selección natural y la evolución de las especies. Ciclos de nutrientes y ecosistemas. Los ciclos de nutrientes conectan a los diferentes ecosistemas. Por ejemplo, el ciclo del agua conecta los océanos, los ríos, los lagos y la atmósfera. En resumen, los procesos biológicos son como las piezas de un rompecabezas que se encajan para crear un sistema dinámico y complejo. La interconexión de estos procesos es fundamental para la vida en la Tierra, asegurando la continuidad de los ecosistemas y la biodiversidad. Es importante tener en cuenta que estos procesos no son estáticos, sino que se adaptan a las condiciones cambiantes del entorno. La comprensión de estas interconexiones es crucial para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. ¿Qué sucede si un proceso se ve afectado? Si un proceso biológico se ve afectado, las consecuencias pueden ser amplias y repercutir en todo el ecosistema. Aquí te presento algunos ejemplos. Afectación de la fotosíntesis. Si la fotosíntesis se ve afectada, por ejemplo, debido a la contaminación del aire o la deforestación, la producción de oxígeno disminuiría, lo que podría afectar la respiración de otros organismos. Además, se reduciría la cantidad de alimento disponible para los herbívoros, lo que podría afectar a toda la cadena alimentaria. Alteración de la descomposición. Si la descomposición se ve afectada, por ejemplo, debido a la falta de oxígeno en el suelo, la liberación de nutrientes se vería afectada, lo que podría llevar a una disminución de la fertilidad del suelo y a una reducción de la productividad vegetal. Interrupción de los ciclos de nutrientes. Si un ciclo de nutrientes se ve interrumpido, por ejemplo, debido a la sobreexplotación de recursos naturales o la contaminación, puede provocar un desequilibrio en el ecosistema. Por ejemplo, la acumulación excesiva de nutrientes en el agua puede provocar la proliferación de algas, lo que puede llevar a la muerte de otros organismos. Disminución de la biodiversidad. La afectación de un proceso biológico puede llevar a la disminución de la biodiversidad. Por ejemplo, si la reproducción de una especie se ve afectada, su población puede disminuir o incluso desaparecer. En resumen,
Los procesos biológicos están estrechamente interconectados y la afectación de uno puede tener repercusiones en cadena en todo el ecosistema. Es importante comprender la importancia de estos procesos para proteger la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. Es esencial tomar medidas para prevenir la afectación de estos procesos, como reducir la contaminación, proteger la biodiversidad y promover prácticas sostenibles. La salud de los ecosistemas depende de la salud de los procesos biológicos que los sustentan. ¿Qué ejemplos hay en la vida real? Aquí te presento algunos ejemplos reales de cómo la afectación de procesos biológicos repercute en los ecosistemas. 1. Cambio climático y fotosíntesis. El aumento de las temperaturas y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera afecta la capacidad de las plantas para realizar la fotosíntesis. Esto puede llevar a una disminución de la producción de oxígeno y a una reducción de la productividad vegetal, con impacto en la cadena alimentaria. 2. Contaminación de los océanos y descomposición. La contaminación por plásticos y otros residuos en los océanos afecta la descomposición de la materia orgánica. Los microorganismos que se encargan de este proceso no pueden descomponer el plástico, lo que lleva a la acumulación de residuos y a la contaminación del ecosistema marino. 3. Deforestación y ciclos de nutrientes. La deforestación afecta los ciclos de nutrientes, especialmente el ciclo del carbono. Los árboles almacenan grandes cantidades de carbono, por lo que la deforestación libera grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, contribuyendo al cambio climático. Además, la deforestación reduce la cantidad de nutrientes en el suelo, lo que afecta la productividad vegetal. 4. Sobrepesca y cadenas alimentarias. La sobrepesca afecta las cadenas alimentarias en los océanos. La disminución de las poblaciones de peces depredadores puede llevar a un aumento de las poblaciones de presas, lo que puede desestabilizar el ecosistema marino. 5. Agricultura intensiva y biodiversidad. La agricultura intensiva, con el uso de pesticidas y fertilizantes, puede afectar la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Los pesticidas pueden matar a insectos y otros animales, mientras que los fertilizantes pueden contaminar las aguas subterráneas y causar la proliferación de algas. 6. Introducción de especies invasoras y ecosistemas. La introducción de especies invasoras en un ecosistema puede tener consecuencias desastrosas. Las especies invasoras pueden competir con las especies nativas por recursos, depredarlas o incluso transmitir enfermedades, lo que puede llevar a la extinción de las especies nativas y a la alteración del ecosistema. Estos ejemplos muestran cómo la afectación de los procesos biológicos tiene consecuencias reales en los ecosistemas. Es importante tomar medidas para proteger la biodiversidad y los procesos biológicos que sustentan la vida en la Tierra. ¿Hay ejemplos de procesos que se afectan por la contaminación? Sí, la contaminación tiene un impacto significativo en muchos procesos biológicos, alterando el equilibrio de los ecosistemas. Aquí te presento algunos ejemplos. Contaminación del aire y fotosíntesis. La contaminación del aire, especialmente por gases como el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno, puede afectar la fotosíntesis de las plantas. Estos gases pueden dañar las hojas, reducir la cantidad de luz solar que llega a las plantas y afectar la absorción de dióxido de carbono. Esto, a su vez, reduce la producción de oxígeno y la productividad vegetal. Contaminación del agua y descomposición. La contaminación del agua por metales pesados, pesticidas, fertilizantes y otros productos químicos puede afectar la descomposición de la materia orgánica. Estos contaminantes pueden envenenar a los microorganismos que se encargan de la descomposición, dificultando el reciclaje de nutrientes y generando un desequilibrio en el ecosistema. Contaminación del suelo y ciclos de nutrientes. La contaminación del suelo por metales pesados, pesticidas y otros productos químicos puede afectar los ciclos de nutrientes. Estos contaminantes pueden acumularse en el suelo y afectar la absorción de nutrientes por parte de las plantas, reduciendo su crecimiento y productividad. Contaminación acústica y reproducción. La contaminación acústica, como el ruido de las ciudades y las actividades industriales, puede afectar la reproducción de los animales. El ruido puede interferir con las señales de comunicación de los animales, dificultando la búsqueda de pareja y la reproducción. Contaminación por plástico y descomposición. La contaminación por plástico es un problema global que afecta la descomposición de la materia orgánica. El plástico no se descompone fácilmente y permanece en el ambiente por mucho tiempo, contaminando los ecosistemas terrestres y acuáticos. Esto afecta la cadena alimentaria, ya que los animales pueden ingerir plástico o quedar atrapados en él, lo que les causa daños y reduce su capacidad de reproducción. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la contaminación afecta los procesos biológicos.
Es fundamental reducir la contaminación para proteger la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. ¿Qué tipo de contaminación afecta más a la fotosíntesis? La contaminación del aire es la que más afecta a la fotosíntesis. Aquí te explico por qué. Gases contaminantes. Gases como el dióxido de azufre, SO2, el óxido de nitrógeno, NOx, y el ozono, O3, son altamente dañinos para las plantas. Estos gases pueden dañar las hojas, provocando manchas, decoloración y necrosis, lo que reduce la superficie fotosintética. Bloquear la luz solar, al depositarse en las hojas, impiden que la luz solar llegue a los cloroplastos, donde se realiza la fotosíntesis. Interferir con la absorción de CO2. Estos gases pueden afectar la apertura de los estomas, los poros de las hojas por donde se absorbe el dióxido de carbono, dificultando el proceso de fotosíntesis. Partículas en suspensión. La contaminación por partículas en suspensión, como el polvo y el hollín, también puede afectar la fotosíntesis. Estas partículas pueden cubrir las hojas, impidiendo que la luz solar llegue a los cloroplastos, bloquear los estomas, dificultando la absorción de CO2. Lluvia ácida. La lluvia ácida, que se forma por la reacción de los gases contaminantes con el agua, puede dañar las plantas al acidificar el suelo y el agua. Esto afecta la disponibilidad de nutrientes esenciales para las plantas y reduce su capacidad de fotosíntesis. En resumen, la contaminación del aire, especialmente por gases y partículas, es un factor crucial que afecta la fotosíntesis. Esta afectación tiene consecuencias negativas para la producción de oxígeno, la productividad vegetal y el equilibrio de los ecosistemas. Es fundamental reducir las emisiones de gases contaminantes para proteger la salud de las plantas y la vida en la tierra. ¿Qué tipos de plantas son más sensibles a la contaminación del aire? Las plantas más sensibles a la contaminación del aire son las que tienen hojas delicadas y una alta tasa de absorción de nutrientes. Estas características las hacen más susceptibles a los daños causados por los contaminantes. Aquí te presento algunos ejemplos. Plantas con hojas delgadas y delicadas. Las plantas con hojas delgadas, como los helechos, los musgos y algunas especies de árboles como los abedules, son más sensibles a los daños causados por el ozono y otros contaminantes. Las hojas delgadas son más fáciles de perforar y dañarse por los gases contaminantes. Plantas con una alta tasa de absorción de nutrientes. Las plantas que absorben grandes cantidades de nutrientes, como las plantas de rápido crecimiento y las plantas que se utilizan en la agricultura, son más sensibles a la contaminación por metales pesados y otros contaminantes del suelo. Estos contaminantes pueden afectar la absorción de nutrientes y el crecimiento de las plantas. Plantas con estomas sensibles. Las plantas con estomas sensibles, como las plantas con hojas pequeñas y los árboles con hojas estrechas, son más susceptibles a la contaminación por gases como el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno. Estos gases pueden afectar la apertura de los estomas, dificultando la absorción de dióxido de carbono y la fotosíntesis. Plantas que crecen en zonas con poca contaminación. Las plantas que crecen en zonas con poca contaminación, como las plantas de zonas rurales o de montaña, son más sensibles a la contaminación del aire. Estas plantas no están acostumbradas a los niveles de contaminación de las zonas urbanas o industriales. En general, las plantas que son más sensibles a la contaminación del aire son plantas jóvenes. Las plantas jóvenes son más sensibles a los daños causados por la contaminación del aire. Plantas que crecen en zonas con alta contaminación. Las plantas que crecen en zonas con alta contaminación, como las zonas urbanas e industriales, son más sensibles a los daños causados por la contaminación del aire. Plantas que crecen en zonas con poca contaminación. Las plantas que crecen en zonas con poca contaminación, como las zonas rurales o de montaña, son más sensibles a la contaminación del aire. Es importante tener en cuenta que la sensibilidad de las plantas a la contaminación del aire también depende de factores como el tipo de contaminante, la concentración del contaminante y el tiempo de exposición al contaminante. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.